Saludos cariñosos. ¿Qué buscamos al estar aquí? Indagando en caminos espirituales o seriamente intentando construir un camino en nosotros o encaminarnos hacia algo. ¿Qué son las metas? Y respondieron muy abundantemente y fructíferamente para mí a la pregunta que les hice en la sesión previa. ¿Qué buscan? ¿Qué son las metas que animan su práctica o su búsqueda de un camino? Y eran casi tantas como personas respondiendo, mucha diversidad. Y me dieron mucha tarea de ir detectando como temas en común o lo que hubo al fondo. Y creo que se puede identificar ciertos impulsos o añoranzas compartidas. Y muchos alistaron cualidades que buscan experimentar o manifestar. Y quizás al articular su meta en cuanto a cualidades, quizás lo que hay atrás es un anhelo de ser feliz. Esta es una posible meta. Cuando una cosa que sí apareció muchas veces era paz. ¿Por qué queremos paz? Porque paz lo tendremos al fin de los días, ¿no? ¿Qué entendemos por paz? Quizás es falta de sufrimiento, angustia, ansiedad. Y quizás a qué nos referimos con esto es ser felices, tranquilos, felices. Y también puede ser que detrás de esta palabra hay una sensación de que tendré paz cuando sé dónde está mi lugar en el mundo. Y esto es otro tema que creo que se puede identificar en las respuestas. Pertenencia. Muchos lo expresaron a través de comunidad o conexión. Y pertenencia definitivamente es algo que podemos identificar, es lo que nos atrae a un camino espiritual. Otra posibilidad de un corriente que corre debajo de las metas que tenemos es de querer ser una buena persona. Y hubo muchas respuestas que reflejaba este impulso. Querer ser más empático, querer ofrecer más a los demás, querer ser más compasivo. Que puede ser que entendemos estas cualidades como causas de felicidad, pero también pueden formar parte de alguna visión o inquietud que tenemos de ser buenas personas. Y la búsqueda de poder ser una buena persona es una meta que nos atrae a un camino espiritual, muchas veces. También la meta de ser libre, tener libertad.
tener una vida significativa. Buscamos el sentido de nuestra vida. Todo esto yo vi reflejado en las respuestas y su tarea es de ver cuál de estas inquietudes o metas o propósitos de fondo están vivos en ti, en tu búsqueda. Para asegurar que el camino en el que caminas es para esto, va hacia esto. Para tú tener internamente tu brújula, yo quiero ir hacia allá y después ver este camino va hacia allá o en realidad va en otra dirección. Y estas son formas de sabiduría que nosotros podemos ir generando para mantenernos bien ubicados en nuestro camino o cuando estamos apenas entrando y evaluando, explorando caminos de saber, este sí, pues bonito, me gusta la gente, pero creo que yo estoy en otra cosa. Sabiendo al mismo tiempo que el camino no es lineal, ¿no? Queremos llegar a tener paz y no es que cada día tenemos 1% más de paz hasta tener 100%. A veces para construir paz internamente necesitamos afrontar cosas difíciles. Y a veces para llegar a puntos muy importantes en el camino, sí necesitamos pasar por noches oscuras. Pero si entramos estas noches oscuras con una claridad de qué es que buscamos y después vemos que no era o no sé dónde está o no sé cómo construirlo, pero este conocimiento que tenemos de nosotros mismos es el hilo conductor a lo cual nos podemos mantener vinculados mientras pasamos por esta noche. ¿Qué es que buscamos de un camino espiritual? Que quizás es otra manera de decir qué es que buscamos de la vida. Así que conocer qué es que nos moviliza, qué es que buscamos, nos ayuda en caminar, en encaminarnos y mantenernos en buen camino. Y al mismo tiempo, una cosa que se nota si uno ve esta lista de metas, ¿qué tal si no son de todo compatibles? Ser libre, pertenecer. ¿Cómo van juntos? Ser buena persona y ser libre. ¿Van juntos o no? Y nuestra tarea, que nadie puede hacer por nosotros, es mirar nuestras metas y empezar a asegurar que no terminamos buscando una meta a costo de otras que son igual o más importantes para nosotros. Y en esta sesión yo quisiera explorar algunas de las metas para explorar por qué son importantes y válidas y al mismo tiempo para empezar a detectar sus sombras, los puntos en los que nos puede hacer desviar. Pensamos buscando algo y seguimos corriendo tras esto y terminamos en su sombra y quisiera empezar con ser una buena persona.
que de por sí es algo increíble, porque refleja la intuición que tenemos bondad, tenemos la capacidad de vivir desde la bondad. De fluir de forma que no lastima, sino beneficia. De hacer algo que para nosotros parece bueno. Y si miramos este anhelo de ser buena persona, está tan presente en la vida, en formas que normalmente no identificamos como impulsado por este anhelo. Y lo vemos cuando hay conflictos en pareja o en otros contextos, donde si alguien comete algún error o alguien hace algo que al otro no le agrada, si manejamos la conversación de tal manera que la otra persona es mala. Un ejemplo muy burdo es si ha habido traición. Para esta persona que ha cometido este error muy grave, ha generado daño para la relación, para la otra persona, la relación muy pronto, aun si quizás hubiera sido rescatable, con mucho trabajo y compromiso, si esta relación ya no ofrece un espacio donde tú puedes sentir que eres buena persona, entonces nos vamos. Y en conversaciones sobre temas difíciles, yo creo que esto es algo que se trabaja mucho cuando trabajamos con la ira, que si la conversación que manejamos obliga a la otra persona de estarse sentando en la silla de los malos, nadie quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque queremos sentir que somos buenas personas. Es tan fundamental. Y sí, es algo muy hermoso. Y al mismo tiempo es muy complicado. Somos muy complejos. Incluso en la búsqueda de un camino espiritual, tenemos diferentes metas. Y aprecié mucho quienes dijeron, no lo tengo muy claro. Siento que quiero un camino espiritual, pero no tengo muy claro por qué. Y en la vida, más o menos, solemos así vivir. Pues voy a hacer esta carrera, pues porque, pues la verdad es que pues no lo tengo tan claro, pero pues se dice que está bueno y mi familia lo va a pagar los estudios y me dicen que voy a prosperar, pues voy, ¿no? Y otra meta que se identificó es vivir más consciente. Y si esta es una meta, entonces vivir más consciente de las metas. ¿Por qué quiero vivir más consciente? Quiero ser consciente también de esto. Ahí es un buen punto de inicio. Total que somos internamente complejos. Y el mundo es complejo. Y por lo tanto, saber cómo ser una buena persona no es tan fácil. La vida nos pone en situaciones donde hacer algo por la interdependencia, por la interconexión, por la complejidad de las situaciones, las relaciones y nuestra propia mundo interno,
a veces no es tan claro. Si hago esto, pues no estaré haciendo el otro. Si voy a un retiro, quizás no estoy cuidando a la familia. Que para ser buena persona, ¿cómo sabemos? Y muchas veces buscamos, sí, como tener más claridad. Quizás de un camino espiritual buscamos una visión. Dame alguna idea, algún referente, un ejemplo a seguir. O dame una receta. Dime una lista de las 6 paramitas, o los 4, o las 10, o las 3. Tenemos muchos aquí. 37, por si tiene más dedos. Esto es algo que puede animar una búsqueda espiritual y es hermoso. Tener más claridad. ¿Qué sería vivir desde la bondad y cómo hacerlo? Y también el anhelo de sentir pertenencia. Es una necesidad básica humana, necesidad que tenemos. No solo porque somos mamíferos o que somos animales sociales, sino por la interconexión, que es la realidad de la vida. Y si para nosotros camino espiritual tiene algo que ver con vivir congruente con la realidad, entonces vivir de acuerdo con la interconexión formaría parte. Y desde donde se vive como una experiencia y sentirnos conectados, pertenecer a algo. Y sentirnos conectados es un impulso absolutamente fundamental. Y a raíz de todos los años y las experiencias de la pandemia, y también a raíz de la dirección en la que vamos con tanta intermediación a través de las pantallas, sí hay cada vez más sensación de estar desvinculados de la tierra, de los ecosistemas, que ni sabemos ya los nombres de los árboles con quienes vivimos. No sabemos, ¿no?, qué son, ¿no?, los cantos de las plantas, como dice una comunidad indígena del norte, que las plantas no solo tienen nombres, tienen cantos. Ni sabemos, nos caminamos por la tierra como si estuviera un fondo invisible. Es una desvinculación tremenda. Y lo reproducimos con otros animales. Yo hace quizás una década o más hice un taller en la Ciudad de México y les pregunté a la gente cuál es su relación con los animales. Y los que tenían animales residentes en su casa, perro, gato, yo sí tengo una relación. Y casi todos los demás, no, yo no. Y después le hice la pregunta, ¿y comes carne? Y ¿para qué te das? No reconocemos los vínculos que tenemos. Y sí nos deja con heridas existenciales, con dolor,
profundo que se sana o se procura sanar con este anhelo de formar parte de algo más grande que nosotros, que es la realidad. Somos parte de algo más grande que nosotros, claro. Pero ¿qué es este algo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Dónde está mi lugar? Y estas son preguntas absolutamente fundamentales para la vida. Y tiene su sombra. Queremos pertenecer. Cuando entramos en caminos espirituales, pertenecer es insertarnos en un grupo. Y dependiendo de la configuración del grupo, hay diferentes lugares para insertarnos. Y esto es algo a tomar en cuenta, dónde yo tendría que posicionarme si yo pertenezco a este tipo de configuración. Si es un triángulo, pues yo voy a estar aquí cuando entro con todo el peso de lo demás encima. De estar atenta a ver si necesitamos estar perdiendo cosas para pertenecer. Y esto es el caso en cualquier grupo. Para pertenecer en agrupaciones sociales, vamos a tener que compartir modos de hacer las cosas, modos de ver las cosas, modos de comportarnos. Y muy fácilmente, para que el grupo siga aceptándonos y dando este lugar, muy fácilmente pasamos de sentir pertenencia a estar aceptada como miembro del grupo. Y muy fácilmente la añoranza o el anhelo de pertenecer nos lleva a la inquietud de recibir validación externa del grupo. Este deslice no es necesario, pero sí es común. Y por lo tanto, cuando estamos nosotros viviendo la conexión en una colectividad, en una comunidad, podemos estar atentos a ver si empezamos a pasar por ahí. Y los grupos tienen sus pautas y sus normas. Y una vez estamos entrando en nuevas pautas y normas, estamos hablando de normatividad, donde las partes de ti que quizás no caben, ¿qué haces con ellas? Pues caber con una norma quiere decir recortar partes de nosotros. Esto pasa con normas de género, normas de cualquier tipo de identidad, va a haber normas. ¿Qué tanto se tiene uno que pegarse a estas normas para pertenecer a una comunidad? ¿Qué tan inclusiva es la visión de esta comunidad? Yo estaba hablando con Fanny, que vive ahora en Polonia, compartiendo mis experiencias de aquella época, y una de las cosas era que la normatividad fue bastante amplia. O sea, conductas que para mí y creo que para nosotros aquí serían bien excéntricos, que alguien hace esto como que más o menos lo ves como una persona excéntrica, era totalmente sin notar, sin llamar la atención, que, ok, le gusta tal y tal cosa. Y qué tan rígida o ancha es la visión de una buena persona dentro de esta agrupación.
Y ahí vemos que ser una buena persona dentro de un camino espiritual tiene también ciertas pautas y normas. ¿No? Y nuestra búsqueda de nosotros saber y poder vivir y sentir qué es ser una buena persona, posiblemente nos pone en conflicto con pertenecer. Es posible. Y muchas veces los grupos religiosos toman el impulso de ser buena persona y dan la definición que tenemos vaga por lo general. Nos da una definición más o menos clara y ahí lo haces. Y terminamos estando incorporados en algo que quizás no necesariamente era o quizás sí era. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de estarlo evaluando. Porque una vez entramos en este mundo de pertenencia, si no cuidamos, terminamos teniendo lealtades. ¿No? Y es algo más o menos fundamental o conocido, reconocido en la sociología, que en colectividades o sociedades más colectivistas, las desigualdades que hay suelen ser más difíciles de detectar porque parecen normal o natural, porque es parte de la colectividad. Y por lo tanto uno puede terminar en situaciones no muy liberadoras para pertenecer sin haberse detectado, espera, están pidiendo que yo sea leal a algo para pertenecer aquí y no he tenido el tiempo de evaluar si lo quiero o no lo quiero, si conforme con mi ética o no. Porque las desigualdades fácilmente no se perciben como desigualdades o como relaciones de poder. Así que tenemos estas sombras a navegar cuando entramos y queremos un camino espiritual liberador que nos da una seguridad de dónde está nuestro lugar y nos sentimos conectados y sabemos que formamos parte de algo más grande de nosotros que no nos oprime. Y para nosotros, ¿qué hacer cuando empezamos a contemplar que diferentes metas que tenemos parecen estar entrando en conflicto? Y yo lo menciono parcialmente por el antecedente de estar pertenecer a un grupo espiritual o religioso donde sí, si quieres seguir participando necesitas encubrir ciertas cosas. Es una realidad que esto pasa. Entonces, uno se puede, y definitivamente lo he vivido, encontrar en una posición. Eliges entre tu entendimiento de lo que es ser una persona de integridad, buena persona, como lo quieres definir, y pertenecer. Es un momento muy doloroso. Y nosotros necesitamos, cada quien, tener claro qué es más importante, qué hacer. ¿Qué hago cuando pertenecer va en contra de mi libertad? Que es otra meta importante. ¿Qué hago cuando pertenecer va en contra a la misma ética que he desarrollado perteneciendo a esto? ¿Qué hacemos? Y esta no es una pregunta nada retórica.
y yo no lo puedo contestar por ustedes. Pero pautas para poder saber cómo navegar la multiplicidad de metas es de tener muy claro qué son mis metas y qué al fondo busco. Y la meta de ser una buena persona tiene también la sombra de, ya que es tan complicado poder ser una buena persona, saber cómo es continuamente estar tomando tantas decisiones y evaluando, sí es un trabajo tiempo completo. Y llegamos a veces en situaciones donde no te preocupes, aquí tienes las reglas. Sigue estas y estarás bien. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Y qué pasa entonces? Tú que sigues las reglas, serás buena. Y ya sabes quiénes son todos los malos, que tienen otras reglas o que no siguen bien nuestras reglas. Y esto en conjunto del impulso de pertenecer, muy fácilmente terminamos, y esto se ve una y otra vez en las organizaciones religiosas, que nos dicen quién odiar, porque son los malos. Y queremos saber quiénes son los malos para separarlos lo más posible para mantenernos entre los buenos. Y esto sí pasa. Y no queremos caer en esto. ¿Y cómo evitar caer en esto? Visibilizar las dinámicas. Saber que estos conflictos entre metas, estas metas a veces nos hacen vulnerables a cierta manipulación si no lo vivimos muy consciente, con ojos muy abiertos. Y una posibilidad es nosotros mirar cómo yo estoy viviendo esto de perseguir mi meta de ser una buena persona. Para que no termina, quiero sentirme una buena persona, quiero ser vista como una buena persona, quiero ser validada por el grupo como buena persona. Que esto ya no es ser una buena persona. Ser una buena persona no es seguir muy fielmente una receta, desafortunadamente o afortunadamente. No sé. ¿Qué tal ser en vez de ser una buena persona? Contemplamos que queremos poder vivir en contacto con nuestra bondad. Queremos vivir de tal forma que confiamos en nuestra bondad. O si bondad se oye un poco ñoño, en congruencia con nuestra compasión, nuestra generosidad, nuestro potencial más alto, la forma en la que lo queremos expresar personalmente. O también, cómo vivir de forma congruente con mis principios, mis propios principios éticos, de ética. Y esto otra vez nos da mucha responsabilidad. Nosotros necesitamos tener una ética personal. Necesitamos saber qué es ser buena persona. Tener nuestra visión. La visión lo podemos inspirar por otros referentes y tener otros ejemplos que realmente tenemos muy presentes en crearlo, pero la ética necesita ser nuestro. Yo no ando buscando quien me diga que si soy buena o no, o cómo ser buena, pero sí quiero aprender de otros. ¿Cómo funciona la ética? ¿Cómo es?
ser una persona ética. Y con la meta de pertenecer, que insisto, viene de un impulso bueno, válido, pero que por la mentalidad grupal que tenemos, por muchos factores, es complicado y nos puede fácilmente desviar. ¿Qué tal en vez de encontrar a que yo voy a insertarme o pertenecer? ¿Qué tal si pensamos como meta en nuestro camino espiritual que queremos participar en la construcción de comunidad? Y de ahí incluso pensar comunidad en términos muy amplios. Construcción de una comunidad donde reconocemos los vínculos con todos los seres, con las piedras, con las plantas, con las nubes. O también este impulso de querer pertenecer o conocer nuestro lugar, lo podemos reinterpretar para nosotros mismos de vivir sabiéndonos conectados. Yo quiero vivir sabiéndome conectada. Y así, cuando empezamos a explorar nuestras propias metas, y hay muchas más que no hemos realmente entrado al fondo, como seguridad, cierta seguridad existencial, esta meta de libertad o liberación. Con cada uno de estas en nuestra exploración podemos irnos preguntando, ¿no?, ¿qué hay de fondo aquí? ¿Cómo yo puedo vivir esta búsqueda, ¿no?, de forma que realmente, ¿no?, me protege y me lleva hacia donde quiero llegar? ¿Y qué hay detrás? Otra que aparecía muchas veces, que es muy, muy común, es que poder tener una vida significativa. Y esto para mí fue lo que a mí me trajo a una búsqueda que ni sabía que era realmente una búsqueda espiritual, pero ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Qué es que le da un significado digno a lo que es tener vida? Y aquí de reconocer la realidad dura que nadie más nos lo puede decir. Podemos encontrar sistemas de valores, podemos encontrar visiones, cosmovisiones, visiones de lo que es la vida. Pero ¿cuál es el propósito para nosotros de nuestra vida? Es algo que uno tiene que descubrir por uno mismo. O construir por uno mismo. Porque el mismo proceso de descubrimiento es el camino. El camino no es nada más seguir los pasos de alguien confiando. El camino estamos construyendo internamente, en nosotros, descubriendo qué somos, qué tenemos, qué hay que ajustar, qué pasa cuando intentamos ajustarlo, de qué somos capaces, con qué estamos conectados, cuál es nuestro lugar en el mundo.
Así que para que sea auténticamente el propósito de nuestra vida, tiene que ser nuestro. No algo que nos dicen. Nos pueden decir algo, pero nosotros lo tenemos que confirmar dentro de nosotros en nuestra vida. Y claro que tomamos pistas y miramos otras opciones y alternativas que vemos en nuestro alrededor y vemos si habla para nosotros, pero finalmente un ser humano no es una herramienta con un solo propósito. Y no nacemos con este manual de usuario que nos dice, ¿quieres poner el alarma? Picas aquí. ¿Quieres poner la hora? Picas aquí. En ese sentido, sí, es un experimento. ¿A qué fines se podría dedicar la vida? Y vemos incontables. ¿A qué fin tendría sentido dedicar mi vida? Esta respuesta la tenemos que construir nosotros, nosotras. Y muchos expresaron en sus respuestas usando términos budistas. Salir de samsara, el despertar, el beneficiarse a uno mismo mientras simultáneamente se beneficia a otros, que es manera muy secular de describir bodhicitta. Eliminar las emociones perturbadoras o kleshas. La bodhicitta absoluta eran entre metas nombradas, que estas son metas que están marcadas en el camino budista, pero al entrar el camino budista probablemente no supimos lo que yo quiero es bodhicitta absoluta. Ojalá alguien me dice qué es esto bodhicitta absoluta. Pero puede ser que al entrar esta inquietud que tuvimos, que yo no sé exactamente qué busco, lo sabemos cuando lo encontramos. Esto puede pasar. Que parte de la búsqueda del camino es saber qué buscamos, ¿no? Es el aspecto de experimento donde no sabemos exactamente cuál es la hipótesis. Ok, ya lo tengo. Ahora sí voy a hacer la siguiente fase, a ver qué se puede. Y esto pasa. Y está totalmente válido. Si es que se está expresando algo que buscamos sin saberlo o sin tener las palabras. Pero yo siento que sí necesitamos tener claro cómo expresar lo que buscamos en nuestras propias palabras. Por si nos encontramos en un contexto donde llegamos en este camino y empezamos a movernos hacia esto porque buscamos libertad y le dimos estos nombres y nos movemos hacia y encontramos que no estoy construyendo libertad interna o no estoy, lo que sea que era la meta. Y una de las preguntas las metas que se expresó, que iba a llevar conmigo porque realmente me encantó, que era de encontrar un camino espiritual sin volverme antisocial. Que sí. Entonces tener en nuestras propias palabras, sí. Claro, un camino espiritual donde todos caminamos como una gran bola que va en esa dirección y nos
topamos con otros y salimos y retomamos, perfecto. Pero si encontramos que, mira, yo me estoy haciendo muy rara. Y sí pasa. Que uno empieza a sentir que uno es muy raro. Por esto, en nuestras propias palabras, porque podemos decir, yo sí, yo soy yogi, yo soy dakini, y darnos muchos nombres que importamos de algún sistema, pero necesitamos estar checando en nuestras propias palabras. Y también porque ahora estamos queriendo, o por lo menos yo estoy queriendo construir un camino espiritual donde existe la posibilidad de desencanto y yo tengo los recursos para que este desencanto no acabe con un camino. Porque los seres humanos somos complicados y cosas pasan. Y cuando nosotros sabemos, espera, ok, esto está pasando allá, esto es realmente muy decepcionante, pero ¿qué yo estaba buscando? Para ver qué yo puedo sacar de aquí o dónde yo puedo quizás ajustar mi ruta para mantenerme a los márgenes de estas situaciones y dar una vuelta y continuar enfrente o encontrar otra ruta. Y para encontrar otra ruta que nos permite desviar este tipo de situación, necesitamos nosotros poder definir en nuestras palabras qué es la meta, porque si estamos en una situación o un grupo que nos dice la meta la cumples aquí, entonces no hay posibilidad de continuar. ¿No? ¿Tiene sentido esto? Y por lo tanto, tener nosotros esta realmente claridad personal. Y el proceso de llegar a tener esta claridad personal ya está excavando. Está quitando capas de ilusiones y de confusiones para que nosotros estemos paradas firmes. Y cuando hay estas situaciones, ¿qué buscaba? Lo que buscamos no se encuentra en un solo lugar, en un solo centro, con un solo maestro o maestra, en una sola ruta. Y no queremos quedarnos estancados si en un lugar hay cosas que no eran. Seguimos nuestra búsqueda, es nuestra búsqueda. Siempre y cuando sabemos que estamos buscando, ¿verdad? Y esto de tener metas tampoco necesariamente es para llegar. Esto es un camino. No es un destino final que estamos hablando de un camino de vida, un camino espiritual. Y si bien anhelamos algún día llegar a cierta meta, la mayor parte es camino, es estar caminando. Y en ese sentido, explorando, tomando rutas. Pero, ¿qué nos orienta en esta búsqueda, en esta exploración? ¿Es curiosidad? Vamos a indagar aquí, indagar allá, por allá. Es apertura a ver qué se nos ofrece, a ver qué hay. Esto es parte de exploración.
¿Qué son las cualidades que queremos estar cultivando mientras exploramos? ¿Qué son las preguntas que queremos irnos contestando mientras exploramos? ¿Y qué buscas al estar explorando? No nada más dónde quieres llegar al fin del viaje, sino en la exploración misma. Y una persona dejó como su meta: quiero un mapa que me permita explorar, que me dé guía. Y ahí yo creo que tenemos muy buen marco para contemplar qué estamos haciendo aquí juntos. Estamos mirando juntos un mapa. El Dharma está descrito con algo que tiene 84,000 puertas de entrada. ¿Y cuántas enseñanzas hay en el Dharma? 84,000 también. ¿Y por qué puerta vamos a entrar? O quienes han entrado, ya estamos adentro, no necesitamos pegarnos a la puerta, podemos ir viendo entre las 84,000 enseñanzas. Si un mapa es conveniente, incluso ya caminados, ¿no? Y en las siguientes sesiones quiero estar explorando rutas y modos de caminar en las rutas. Dejando la tarea, ¿dónde vamos a llegar con esto? Por lo pronto, ¿qué son las rutas? Confiando que cada quien va a ir aportando su entendimiento de sus metas. Y generando entonces posibles mapas, llevando nuestras metas personales en un encuentro con las metas de otros y con la cosmovisión budista y la visión que el Buda nos dejó de nuestro potencial, de qué somos capaces. Y integrando esto, ¿qué tenemos? Así que te animo a mantener vivas tus preguntas y sentirte con no solo el derecho, sino la responsabilidad de estar mirando el mapa y viendo tu propia ruta. Con la confianza que vamos a estar caminando, los unos y las unas al lado de las otras y otros.